Hola, soy la profesora Claudia Sarabia de Lenguaje y Comunicación. Estamos haciendo un video junto a todos los profesores de lenguaje para explicar algunos contenidos de la asignatura. Ya lo vamos a explicar partiendo con las épocas literarias. La primera época literaria a la que vamos a mencionar es la época clásica, que nace en Grecia clásica y preclásica y durante el auge del Imperio Romano. Ya esta se consolidó como una cultura distinta a la de los bárbaros, que eran los anteriores de la época griega, ya, y había un ideal de belleza y perfección. En esta época se trata de dar una explicación sobre el origen del mundo y lo hacen a través de los mitos. Ya, en estos mitos los personajes que ellos utilizaban eran los dioses, que eran los que ellos adoraban, ¿cierto? Que eran inmortales, eran poderosos, eran parecidos a los humanos, tenían virtudes y defectos igual que nosotros. Y también estaban los héroes, que eran los hombres con cualidades extraordinarias porque eran hijos de un dios y un mortal. ¿Ya? Los griegos en esta época dieron gran importancia a la literatura y el teatro y hubo varios géneros literarios. Entre ellos estaba la poesía y el teatro. ¿Ya? Estos géneros literarios fueron validados por Aristóteles. Aristóteles era un discípulo de Platón, un gran maestro de la filosofía occidental, configurador del pensamiento europeo, un teólogo, empirista, metafísico y crítico. Era un iniciador de la lógica, ya, un gran personaje. Ya, y este personaje distingue lo que es poesía épica o epopeya, ¿cierto? Que era aquello que trata de contar la historia de un héroe, ¿cierto? Con sus hazañas y con la compañía de los dioses o semidioses. Y estaba la poesía lírica o elegía, donde, ¿cierto? Era una historia igual contada, con rimas, con ritmo, y que era apoyado de la lira, que era un instrumento antiguo y que lo podemos encontrar igual hoy día. Todavía hay personas que lo utilizan, ¿ya? Y estaba el otro género literario, que era el teatro. El teatro tuvo su origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas a un dios, el dios del vino, que se llamaba Dionisio. Entonces, durante las manifestaciones religiosas que se llamaban dionisíacas, ¿ya? El tema del teatro era la relación con los dioses y el destino humano. Y a partir de esto se distinguen tres subgéneros del teatro, que son la tragedia, donde el personaje principal se enfrenta a los dioses y al destino; el drama, donde el personaje principal se enfrenta a sus pasiones; y la comedia, donde este mismo personaje se va a enfrentar solamente con otros seres humanos. Para resumir, entonces vamos a mencionar que nace en Grecia, la literatura clásica nace en Grecia, trata de resaltar el arte, la belleza, la perfección. Es una cultura distinta y tiene tres géneros literarios, que son la poesía lírica, la poesía épica y el teatro. Ahora voy a dejar con ustedes a la profesora Alejandra, que les va a explicar la época medieval. Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien y cuidándose en sus casas. Voy a retomar el video anterior en que la profesora Claudia Sarabia expuso sobre el tema contextos de producción literaria. ¿Por qué es importante que estudiemos este tema? Porque para un lector siempre es necesario conocer y relacionar los elementos que rodean a la creación de una obra literaria para poder comprender de mejor manera el contenido de un texto. En esa ocasión la profesora nos comentaba sobre las características de la literatura clásica o grecorromana. Y yo continuaré con el periodo siguiente, que es la literatura medieval. Está compuesta por el conjunto de obras creadas entre los siglos V y XV, principalmente en Europa. Y para poder explicar este periodo lo voy a dividir en tres grandes aspectos, que son el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto literario. En cuanto a lo histórico, ocurrieron grandes acontecimientos que seguramente
ustedes ya han escuchado o han observado en la asignatura de historia, o en películas o en otro tipo de textos, que son las cruzadas, las invasiones bárbaras, la existencia del sistema feudal y la hegemonía absoluta de la Iglesia Católica. En cuanto al contexto cultural, encontramos la existencia en este periodo de un pensamiento religioso teocentrista, es decir, existía una creencia absoluta en la figura única y exclusiva de un solo Dios. Y esto también determinaba todos los ámbitos de la cultura que eran dominados por la Iglesia Católica. En cuanto a lo literario, también relacionado con este tema, encontramos una literatura que tenía una función principalmente didáctica y moralizante. Es decir, la literatura pretendía dejar enseñanzas, difundir y consolidar la creencia y los valores y los ideales de la Iglesia Católica. Además, podemos reconocer muchas obras de esta época tenían autores anónimos. Se consideraba que la autoría de una obra no era fundamental porque la obra pertenecía a la comunidad en la que había nacido. Es así como llegan a nuestros días producto de la recopilación de relatos orales que fueron traspasados a través del tiempo y que finalmente lograron ser escritos y publicados para que finalmente nosotros pudiéramos conocerlos. Esto entonces, voy a dejar este tema hasta aquí, pero lo continuaremos en el próximo video. Hola a todos, los saludo nuevamente para continuar con el tema expuesto en el video anterior, que es la literatura medieval. Recordemos que la literatura medieval es el conjunto de obras escritas o creadas entre los siglos V y XV, principalmente en Europa. En este video pretendo mostrar la forma que tomaron los tres grandes géneros de la literatura. En primer lugar, voy a hablar del género lírico, es decir, de la poesía. La poesía en la época medieval se expresó principalmente a través de los artistas denominados Mester. Mester significa oficio o ministerio. Estos artistas se expresaban tanto en el ámbito de lo popular como en el ámbito de lo culto. Vamos a empezar con el ámbito de lo culto. Se llamaban Mester de clerecía y era un artista perteneciente al clero, es decir, a la Iglesia Católica, que expresaba una poesía escrita y trataba sobre temas didácticos, es decir, enseñanzas y moralizantes, relacionados con las Sagradas Escrituras y obviamente todos los valores que le importaba transmitir a la Iglesia Católica. Por otra parte, en el plano de lo popular, se encontraban los Mester de juglaría. Los juglares eran artistas callejeros que expresaban libremente su arte a través de música, de cánticos, y acercaban con esto la poesía al pueblo, porque su arte era espontáneo y era oral. Ellos fueron los encargados de relatar las hazañas y aventuras de grandes héroes que llegan hasta nuestros tiempos, como por ejemplo el Cid. Y en otro ámbito se encontraban los trovadores, que eran artistas que se trasladaban de corte en corte para expresar también oralmente una poesía de tipo romántica. Por eso es que escuchamos en la actualidad hablar de los trovadores, el cantante de música romántica. Viene de esta época ese concepto. El trovador era un artista más culto que el juglar y
por lo tanto, era aceptado frente a los reyes y a los miembros de la corte. Continuando con la manifestación de los géneros literarios en la época medieval, vamos a hablar ahora del género dramático, es decir, del teatro. No se desarrollaba como lo conocemos actualmente en espacios cerrados, sino que en la Edad Media las representaciones teatrales se realizaban en espacios públicos y abiertos, tales como plazas, pórticos, en las calles, en las ferias, etc., en donde concurrían muchas personas, es decir, era muy masivo. Principalmente trataban temas relacionados con las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, y personajes de la religión católica. Y se manifestaba a través de 3 tipos de obras principalmente, que eran los autos sacramentales, los misterios y los milagros. Cada uno con sus particularidades trataba una temática que también era moralizante y didáctica. También existían, ya de una manera mucho más informal, las farsas, que eran obras o representaciones cómicas que pretendían causar alegría y recrear al público con temas mucho más livianos. En cuanto al tercer género, el narrativo, es decir, los relatos, las historias, vamos a recordar que en esta época se desarrolló principalmente la épica, es decir, el relato de hazañas o aventuras de héroes destacados. Y se creó un tipo de obra llamada cantar de gesta. El cantar de gesta era el relato magnificado de las virtudes, cualidades que tenía un héroe que también representaba todos los valores de la Iglesia Católica y además mostraba una gran valentía al defender a su pueblo. Grandes obras relacionadas con los cantares de gesta son el Cantar del Mío Cid y el Cantar de Roldán. Por otra parte, en esta época encontramos obras como Los Milagros de Nuestra Señora, Beowulf, que también es un cantar de gesta de la Europa anglosajona. Encontramos La Celestina, El Conde Lucanor y otras tantas obras que podríamos mencionar ahora y que obviamente tenemos que relacionar con las características de la época para poder comprenderlas de mejor manera. Estimados estudiantes, para continuar con las épocas literarias, veremos hoy el movimiento cultural y artístico llamado Renacimiento. Este movimiento está dentro de los siglos XIV y XVI. Comienza en Italia, pero luego se expande por toda Europa. Este movimiento, tal como lo dice su nombre, es un renacer, un revivir, ya que se contrapone en absoluto a la Edad Media, en donde el centro era Dios. Acá vuelve a ser el centro el hombre y su búsqueda, el hombre y su inteligencia, su racionalidad. En esta época del Renacimiento, en estos siglos, pasan cosas muy relevantes en la ciencia, en la cultura y en geografía. Paso a explicar. En la ciencia podemos ver las teorías de Galileo Galilei. Dentro de la parte cultural está la invención de la imprenta y en la parte geográfica se descubre América. En este tiempo, en esta época, hay ciertas características que son muy relevantes. Se las voy a nombrar a modo general. Primera característica, los humanistas o el humanismo. Este movimiento de filósofos, de estudiosos, ¿qué es lo que hace? Recopila obras y textos de la antigua Grecia y de Roma, los traduce y los vuelve a entregar a la sociedad a través de la imprenta. Estos señores, muy sabios, comienzan a hablar de la capacidad, de la inteligencia y de todo lo que puede llegar a ser el hombre, dejando de lado a Dios.
La segunda característica general que podemos ver aquí es la fugacidad de la vida y el temor a la muerte. ¿De qué se trata esto? Recuerden que en el medioevo esto era un paso para llegar al más allá. Pues bien, en el Renacimiento nosotros estamos aquí para disfrutar y para vivir el hoy y ahora. Y aquí es donde encontramos los tópicos literarios que a ustedes les gusta tanto en clase. Tenemos el tópico literario Ubi Sunt, ¿dónde están? Y el Carpe Diem, tan conocido, ¿cierto?, por todos nosotros, que es el vivir el hoy y ahora. Además tenemos una tercera característica que tiene que ver con olvidarnos del anonimato. ¿Se acuerdan ustedes que en el video anterior los autores no les importaba pasar a la posterioridad, no les interesaba que se hablara de ello? Pues bien, en el Renacimiento los autores quieren ser nombrados, quieren ser conocidos y firman cada una de sus obras y de sus textos. Y una cuarta característica general, ¿cierto?, es el buen cortesano, que es un libro, ¿cierto?, una obra que habla acerca del hombre casi ideal, ya que un buen cortesano o el ideal cortesano tiene que ser buen amante, bueno en las armas, bueno en la pluma, o sea, en la escritura. Y de esto tenemos algunos ejemplos. Por si ustedes no lo sabían, Cervantes y Garcilaso de la Vega, además de ser destacados escritores, fueron muy buenos soldados. Y ahora bien, con respecto a la literatura de ese entonces, tenemos la narrativa, que ustedes saben que van contando historias, en donde aparece la novela picaresca y la novela pastoril. En lírica tenemos las odas, ¿ya? Y se habla mucho allí también de Garcilaso de la Vega. Y en el teatro o en el drama tenemos allí entonces al gran William Shakespeare, con su Romeo y Julieta, ¿cierto?, o Hamlet. Queridos estudiantes, espero que les guste y que les sirva y sigan viendo el próximo video. Hola, hoy les voy a hablar del barroco. ¿Qué es el barroco? Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico, cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y posteriormente a América. En cuanto a la situación cultural, predominó una visión pesimista y desengañada de la vida, con temas recurrentes tales como pesimismo, desilusión, desigualdad social, la miseria, las pestes, sentimientos de grandeza. Se habló del amor, de la religión, entre otros. Presenta dos corrientes o tendencias: el culteranismo, centrado en la forma. Se emplean aquí figuras como el hipérbaton, la metáfora, y se hace alusión a referentes mitológicos. Su mayor representante fue don Luis de Góngora. El conceptismo está centrado en el contenido, a nivel de pensamiento. Promueve la asociación ingeniosa entre las palabras y las ideas. Pone en juego múltiples significados de una expresión y para ello utilizando figuras tales como la antítesis, el oxímoron y la metáfora, entre otros. Su mayor representante fue don Francisco de Quevedo. Las características más destacadas de este periodo está el dinamismo, la búsqueda del movimiento, el pesimismo y el desengaño, el lado emocional sobre lo racional. También la tendencia a los contrastes, a la representación realista. Ya lo dijimos, la ornamentación excesiva y la búsqueda de la complejidad. Destaca también en este periodo la poesía barroca y la prosa barroca, y obviamente el teatro. Y aquí conocemos a don Lope de Vega, llamado también el padre del teatro español, a Calderón de la Barca y Tirso de Molina, entre otros. Y para terminar,
dijo don Francisco de Quevedo: Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don Dinero. Hasta luego.